Epístola General de Santiago, versículos 9 al 11. Querida iglesia, esto es palabra de Dios, prestemos mucha atención. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Amados hermanos, continuamos con nuestro estudio de esta epístola general de Santiago, el medio hermano del Salvador, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, como Él se presenta al inicio de la epístola. Después de enseñarnos a gozarnos mucho cuando enfrentamos diferentes tipos de pruebas, debido a que la prueba de nuestra fe produce perseverancia y madurez espiritual. Y también después de habernos enseñado a pedir sabiduría a Dios con total confianza, sin dudar nada y sin doblez de corazón, ahora Santiago, el hermano y siervo del Señor Jesucristo, introduce en estos versículos que hemos leído un tema muy importante y reiterado en su epístola, es decir, el tema de la riqueza y la pobreza. Un tema que no solo fue relevante para sus lectores originales en su contexto, sino que sigue siendo muy relevante para nosotros, los creyentes del siglo XXI. Así que, con la ayuda de Dios, vamos nosotros a considerar cómo Santiago nos enseña en qué deben gloriarse los cristianos. Este será nuestro tema. Santiago nos enseña en qué deben gozarse o gloriarse más bien los cristianos. Y veremos dos puntos. En primer lugar, veremos que los cristianos pobres deben gloriarse en su exaltación. Y en segundo lugar, veremos que los cristianos ricos deben gloriarse en su humillación. Así que meditemos juntos en este tema que extraemos de estos versículos 9 al 11. Santiago nos enseña en qué deben gloriarse los cristianos. Y hermanos, en estos versículos Santiago presenta dos grupos de cristianos, de hermanos. Aquellos que son pobres, que están en necesidad, en bajeza, que son menospreciados y oprimidos por la élite, por aquellos que tienen más posesiones, por los ricos de la sociedad. Y tenemos también el otro grupo de cristianos que son ricos, que han sido bendecidos y prosperados económicamente por Dios, y que a pesar de tener muchas posesiones, no son diferentes de sus hermanos pobres, porque ambos en esencia sufren. Por un lado, los pobres sufren pensando cómo van a proveer para su hogar, cómo van a adquirir aquello que es necesario, cómo van a traer el pan a la casa. Por otro lado, los ricos tal vez no se preocupan de esto, pero se preocupan de cómo conservar sus riquezas o de cómo aumentar sus riquezas. Pero como vemos, en ambos grupos hay problemas. En ambos grupos está la tentación de poner el corazón en las circunstancias actuales y no en el Señor. Dos grupos diferentes, los pobres y los ricos. Grupos que siempre han existido hasta el día de hoy. Y fíjense, hermanos, que es interesante notar cómo Santiago habla de los pobres y los ricos en la iglesia. Porque la iglesia está compuesta de personas de diferentes grupos sociales. No todos en la iglesia son ricos, pero tampoco todos en la iglesia son pobres. Hay personas con más posesiones y dinero y hay personas con menos recursos. Pero aquí Santiago nos va a enseñar que no importa
en qué grupo nosotros estemos, no importa cuál sea nuestra condición, los cristianos tenemos un gran motivo para gloriarnos, para jactarnos. Podemos también usar la palabra enorgullecernos en el buen sentido, dejando todo orgullo atrás. Pero vamos a ver que esta gloria de los cristianos, esta jactancia sana de los cristianos, no está en ellos mismos, ni en lo que tienen, o a qué grupo pertenecen, sino en algo mucho más grande que supera todo lo físico y lo visible. La gloria de los cristianos está en lo que ellos son en Cristo Jesús. La gloria de los cristianos está en lo espiritual, y en eso debe estar, no en lo material. Hermanos, es tan triste que en nuestro siglo XXI, un siglo que obviamente ha cambiado, no somos la misma sociedad de lo que fuimos en el siglo XVI, por ejemplo, o en la época medieval. Ahora ya hay más, ¿qué se puede decir? Igualdad en cierto sentido. Hay más personas de clase media que pobres. Ya no vivimos en tiempos muy duros como antes. Bueno, al menos nosotros, por la gracia de Dios, pero todavía existen grupos muy pobres en este mundo y en la iglesia, especialmente en lugares de persecución, en lugares necesitados como en la India, por ejemplo. Pero afortunadamente nosotros, en nuestro contexto como Misión de Tumbaco, experimentamos por la gracia de Dios una bendición que nos permite estar satisfechos. Tal vez algunos tienen más, otros menos, pero todos tenemos lo necesario. Tenemos condiciones de vida muy parecidas. Hay personas, justamente, que no son ricas, pero que sí pertenecen a la clase media y que afortunadamente no sufren la pobreza. Pero a pesar de esto, hermanos, siempre vamos a experimentar necesidad y siempre vamos a experimentar la tentación de adquirir más. Y en nuestro siglo, como les decía, es triste, pero las personas tienen en su mente la idea de que todo lo que importa en esta vida es adquirir más y más. Adquirir más posesiones, mejores casas, mejores automóviles, mejores televisores, teléfonos. O por otro lado, adquirir un mejor nombre, reconocimiento público, vanagloria. Es tan triste ver cómo padres enseñan a sus hijos: tú tienes que ser un gran profesional, eso es toda tu vida. O hay otras personas que les enseñan: tú debes estudiar esta gran carrera, no importa si fallas a tu compromiso al Señor, tu compromiso a la iglesia, tú tienes que cumplir esto y ser alguien grande en esta vida. Hay personas que se obsesionan tanto con la idea de hacerse ricos que terminan deshumanizándose y se convierten en personas crueles, despiadadas, sin misericordia. Y hermanos, con respecto a las riquezas, uno debe tener mucho cuidado, porque es más difícil que los ricos se salven que los pobres se salven. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice. No porque la riqueza sea mala en sí misma, la riqueza es una bendición de Dios, sino debido al pecado que puede producir en el corazón de los hombres una idolatría, una adoración a las riquezas. Y en efecto, como ya vamos a ver en el segundo punto, afanarse por las riquezas no sirve de nada, por un gran argumento que Santiago nos da. Pero en nuestro primer punto, consideremos cómo los pobres deben gloriarse en su exaltación. Santiago se dirige a la comunidad de creyentes dispersos que estaban experimentando pobreza. Y en el versículo 9 él dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Humilde condición. Una persona pobre o de posición baja. Una persona que es menospreciada a los ojos de la sociedad, de los aristócratas. Lo mismo sucede en nuestro tiempo, ¿verdad? Las personas que tienen menos recursos, que tal vez su ropa no es de marca, la sociedad tiende a verlos como que fueran personas muy bajas. Mira esa ropa que se pone, mira el carro que tiene.
Y es horrible ver cómo la sociedad incrédula piensa y cómo esta sociedad medita en su corazón. Yo recuerdo haber visto esto incluso en mi propia familia, de ciertos familiares que tienen riquezas. Como hablando en una reunión familiar se ponen a considerar la ropa y dónde compran sus zapatos en lugar de pensar en cosas espirituales y edificantes. Comparándose, si tú vas allá compras en el Supermax y no tienes que comprar en el Zara. Cosas así. Hermanos, esto es tristemente la realidad del mundo, pero en la iglesia no debe ser así. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la casa espiritual de Dios, es el pueblo de Dios. En la iglesia no importa si uno es de humilde condición o si tiene riquezas. Lo único que importa es si confiamos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, si dependemos plenamente de Cristo y si vivimos solo para la gloria de Cristo. Así que a los hermanos pobres Santiago les consuela y les da un imperativo, el imperativo de gloriarse. Una palabra que tal vez en las Escrituras la encontramos de forma negativa, como los orgullosos que se jactan o se glorían de sí mismos, de sus esfuerzos, de lo que han adquirido. Pero también hay ocasiones en la Escritura donde la palabra nos habla de gloriarnos de forma positiva en el Señor. Y eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios debe gloriarse en su Dios. Y sin duda, Santiago, un hombre lleno del conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, refleja precisamente eso. En efecto, refleja también el paralelismo que encontramos en libros como Proverbios, cuando hace el contraste entre los pobres y los ricos. Pero mis hermanos queridos, si su condición es de pobreza, o no necesariamente pobreza extrema, como tal vez Santiago hablará más adelante, pero si su condición es baja, si tal vez no tiene muchos recursos, si tal vez no tiene el renombre de los ricos, si tal vez es un donadie a los ojos de esta sociedad incrédula, no se desanime, más bien gloríese en su exaltación. ¿Cuál es esa exaltación? Bueno, finalmente, cuando Cristo regrese por segunda vez, nos va a exaltar y glorificar. Y delante de todos los hombres en el juicio, a los cristianos nos va a defender públicamente, nos va a vindicar. Y esto obviamente está asociada con la idea de lo que ya somos en Cristo, espiritualmente. Somos hijos de Dios, tenemos, por decirlo así, sangre real de forma espiritual. Somos hijos del Rey. Tenemos toda bendición celestial en Cristo Jesús, como dice el libro de Efesios. Somos herederos del reino de Dios. Tal vez haya muchos ricos en nuestro tiempo, pero ¿son herederos de un reino eterno? Ciertamente no. Pero los cristianos sí, aunque en el presente suframos pobreza o necesidad. Así que el cristiano de pocos recursos no debe desesperar, no debe preocuparse, no debe pensar que Dios se ha olvidado de él. Más bien debe gloriarse, jactarse en su Dios y decir: el Señor es mi Padre y Él es dueño de todo el universo. Y no importa que yo aquí sufra necesidad, lo tengo a Cristo, y si tengo a Cristo lo tengo todo. La pobreza, en efecto, de acuerdo a los lentes de la palabra de Dios, no es la falta de bienes materiales. La verdadera pobreza, hermanos, la pobreza miserable y horrible, por decirlo así en términos humanos, es que las personas sean tan pobres que no tengan nada espiritual. O sea, hay ricos que tienen mucho, pero son tan pobres que solo tienen riquezas. En cambio, hay cristianos que no tienen mucho, pero son tan ricos que tienen muchas virtudes y dones, y que sirven a sus hermanos, y que sirven a la iglesia, y que aman a Dios, y que oran a Él con fe. Esa es la verdadera riqueza de la palabra de Dios, una riqueza espiritual. Y ya lo tenemos, hermanos, si es que confiamos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y dependemos solo de Él. Aparte, ¿cuántas promesas hay para los cristianos pobres en las Escrituras? Pero claro, debemos hacer la distinción. Cuando Santiago aquí habla de los pobres, no está separando a los cristianos pobres, o más bien, no está separando la pobreza de la condición de los cristianos pobres. Santiago, en efecto, no está hablando de todos los pobres.
No es que todos los pobres son ricos espiritualmente, no. Hay pobres que son pobres también espiritualmente porque no tienen a Cristo. Hermanos, la salvación no es por pobreza, tampoco debemos pensar en esos términos. La teología de la liberación, que tristemente es abrazada en Latinoamérica, piensa que uno por simplemente ser pobre ya es amado de Dios. No está hablando de la pobreza fuera del Evangelio, está hablando de cristianos pobres. Así que también hay que tener cuidado de esto, no confundirnos. En efecto, Santiago comienza el versículo 9 diciendo el hermano que es de humilde condición. No dice cualquier pobre, sino el hermano. Así que tengamos cuidado de caer en ese error de pensar de que cuando leemos pobreza en la Biblia se refiere indiscriminadamente a todos los pobres, así sean ateos, rebeldes o perversos. Está hablando a los hermanos que están en la dispersión, a los cristianos que están en humilde condición. Así que los pobres cristianos deben gloriarse en su exaltación, en lo que son en Cristo, en sus riquezas espirituales, en las bendiciones espirituales, en el amor de Dios que tienen en abundancia. Y también deben poner su mirada a esa glorificación futura, donde serán exaltados. Y hermanos, yo he conocido por la gracia de Dios cristianos muy humildes, de condición muy baja, campesinos incluso, pero no he visto personas más felices y dulces que ellos. Tal vez no tienen mucho, pero lo poco que tienen lo comparten, y eso es irónico, porque a veces el pobre es más generoso que el rico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a un funeral con personas campesinas de nuestro país. Hacen un banquete y les dan a todos gratis y sin pedir nada, y luego quiere un tecito, quiere algo más. Es increíble, pero a veces uno va a la casa de los ricos, gente muy rica, y le dan un plato grande, pero un pedacito de comida. Y no puede pedir más, porque es mal visto, ¿no? Entonces, hermanos, no dejemos que nuestra humilde condición nos haga pensar que somos menos. No somos menos. En Cristo no hay mayores y menores en el sentido esencial. Todos somos cristianos, hijos de Dios. Todos tenemos a Cristo. De hecho, Pablo dice, no hay ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos el cuerpo de Cristo. Así que gócese más bien en su exaltación. Ponga sus ojos en las riquezas espirituales que ya tiene. Ponga sus ojos en su Padre Celestial, que es dueño del universo y que puede darle todo lo necesario. Ponga sus ojos en la gloria futura, cuando seremos exaltados delante de los hombres. Así que Santiago nos enseña en qué deben gloriarse los cristianos pobres, pero también nos enseña en qué deben gloriarse los cristianos ricos. Versículos 10 al 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Por un lado vimos que los cristianos pobres deben gloriarse en su exaltación, en su estado espiritual, en lo que Dios ha hecho con ellos, pero por otro lado, Santiago se dirige a los cristianos ricos diciéndoles, hey, ustedes deben gloriarse más bien en su humillación, no en sus riquezas, no en sus posesiones, no en lo que han logrado. Aparte, hermanos, si uno se gloría en las cosas materiales de este siglo o en nuestros logros, ¿qué es lo que refleja eso en el corazón? Refleja orgullo, autodependencia, independencia. Y tristemente, los hermanos que tienen riquezas son más propensos a caer en este tipo de tentación. Los pobres tienen sus propias tentaciones. Los cristianos pobres son tentados a desesperar, a desconfiar de Dios. ¿Y ahora cómo Dios va a proveer si estoy hasta aquí, ya es fin de mes? Pero en cambio, los cristianos ricos se ponen en esta posición en la cual pueden fácilmente caer en la tentación de confiar en ellos mismos,
o en lo que tienen. Y es tan triste, pero si ustedes conocen a los ricos de este mundo, a los incrédulos, así son. Es gente elevada hasta no poder más. Yo recuerdo haber visto un pequeño video en el cual explicaban cómo funcionan los hoteles de 5 estrellas más caros del mundo. Y uno de estos empleados confesaba y decía, mientras la gente más tiene, te tratan como que no fueras humano, te tratan de peor manera, como que tú fueras simplemente una cosa, un objeto. Esa es la tentación de las riquezas. Ahora, en el caso de los cristianos es distinto, porque los cristianos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero sí está la tentación, hermanos. Y por eso, aquí Santiago exhorta a todos los hermanos que tienen riquezas. Hermanos, tengan mucho cuidado de no gloriarse en ustedes, de no jactarse en lo que han adquirido, en sus bienes, sino más bien en su humillación tienen que gloriarse. Y aquí vemos el contraste, el paralelismo. El pobre debe gloriarse en su exaltación futura y en su condición espiritual. El rico, en cambio, en su humillación. ¿En qué humillación, Porque uno puede leer esto brevemente y decir, pero ¿qué clase de humillación? ¿A qué se refiere? Bueno, nos lo explica en el siguiente versículo. Pero terminemos la última parte del versículo 10. Porque él pasará como la flor de la hierba. Y luego en el versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿De qué humillación está hablando? De la humillación de que tarde o temprano el rico morirá y perderá todas sus posesiones. Hermanos, esto es un hecho. Y no solo es algo que los ricos deben meditar, sino los pobres también deben meditar. No nos afanemos a esta vida, no nos afanemos a las posesiones, a los títulos, a las credenciales de este siglo, porque cuando muramos no va a servir para nada. Les pongo un ejemplo. Ustedes conocen perfectamente y se acuerdan de sus tatarabuelos que vivieron 100 años atrás. ¿Conocen en qué casa vivían? ¿Qué posesiones exactas tenían? ¿Cuánto dinero ganaban? Ni siquiera nos acordamos, ni siquiera pensamos o conocemos de estas personas. Cuando una persona muere, pasa el tiempo y su memoria es borrada. La casa que adquirimos ahora, después de muertos, no sabemos a quién va a pasar. ¿En manos de quién va a estar? Igual con todos nuestros bienes materiales. La ropa no se diga. Y aparte, hermanos, como nos dice el apóstol Pedro, en el día final, ¿qué va a suceder con toda la tierra? Posesiones, criaturas, etcétera, elementos. Todo va a ser quemado en fuego, renovado en fuego, purificado en fuego. Así que no importa los bienes materiales de este siglo, que van a irse con el fuego. Y si ponemos nuestro corazón ahí, nuestra esperanza en estas cosas, hemos puesto nuestra esperanza en algo vano, en algo que no durará para siempre, en algo que reemplaza el lugar de Dios, y que es idolatría. El rico debe gloriarse en su humillación, debe meditar en que todo esto que tiene en el tiempo presente no durará para siempre. Tarde o temprano se acabará. Especialmente cuando el rico fallezca, porque hermanos, todos vamos a morir, a no ser que Cristo regrese, pero de lo contrario todos experimentaremos la muerte, y debemos meditar en la muerte. De hecho, es triste que incluso cristianos de nuestros días piensan solo en términos de prosperidad material. De hecho, hay algo que se llama evangelio de la prosperidad. Es horrible, pero existe. No, el cristiano está en victoria, el cristiano tiene muchas casas, muchos negocios, muchas posesiones. No, hermanos. Y así tenga. Santiago claramente dice que así como la flor florece pero se seca y muere, así también morirá el rico, se marchitará mientras trabaja en todos sus negocios, en todas sus empresas. Ahora, ¿son malas las riquezas? No, son una bendición. Y de hecho, Dios ha usado las riquezas para el beneficio del reino de Dios en la historia de las Escrituras. Por ejemplo, a Abraham, Dios le dio riquezas para formar un pueblo, un reino. A David también, a Salomón también. Pero fíjense cuál fue la diferencia.
que estos hombres de Dios, aunque tuvieron riquezas, no pusieron su confianza en las riquezas. Aunque fueron muy beneficiados por la gracia de Dios, fueron también compasivos con los pobres y dieron a los necesitados y pensaron en sus hermanos. Abraham, de hecho, tuvo riquezas, pero dio sus diezmos a Melquisedec. Si Dios les ha bendecido con riquezas, hermanos, sean cristianos ricos, no sean como los ricos de este mundo. No pongan su corazón en lo que tienen, en su dinero, en sus bienes. Pongan su corazón en Dios y dependan solo de Él. Porque no porque tengan mucho dinero significa que ya tienen la vida asegurada y ya no tienen que preocuparse por nada. No, tienen que depender siempre de Dios. Porque de Dios depende incluso esas riquezas que tienen. Si a Dios le place, Él puede quitarlas en un momento. ¿Y cuántas veces hemos visto el caso de muchas personas ricas que terminaron en la pobreza? Un día podemos tener riquezas, pero tarde o temprano pueden irse. Así como la flor de la hierba, que es la ilustración que usa Santiago, que es un reflejo justamente de lo que leemos en Isaías 40, versículo 6, por ejemplo. Voy a leerlo brevemente. Isaías 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El rico con todas sus riquezas y empresas es como esa flor bella. Florece por un tiempo, pero se va a marchitar tarde o temprano. Y por eso el cristiano que es rico debe poner su esperanza en aquel Dios que nunca permitirá que nos marchitemos perpetuamente. Y aunque muramos, tenemos una herencia eterna. Tenemos la promesa de la resurrección, y esa debe ser la gloria del rico, su condición espiritual también, y el pensar en que todo esto que vemos en nuestro tiempo se acabará tarde o temprano. Así pues, los ricos deben gloriarse en su humillación. Y hermanos, aunque aquí Santiago está hablando de los cristianos, qué hermoso sería que también los ricos de este siglo entendieran la vanidad de la vida, cuán diferentes serían. Pero el problema es que ellos sin Cristo no pueden, y por eso simplemente actúan de una manera orgullosa y soberbia, poniendo su esperanza en ellos y en las cosas de esta vida. Pero Dios nos libre de que nosotros como cristianos sigamos el ejemplo de los mundanos. Seamos pobres o ricos, Santiago nos enseña en qué debemos gloriarnos. Nuestra gloria está en lo que somos espiritualmente. Nuestra gloria está en lo que esperamos en el futuro. No en las cosas presentes, no en los bienes materiales, no en las criaturas, sino tan solo en Dios y en toda esa bendición espiritual que Él nos ha dado en Cristo. Ciertamente Cristo, siendo el Dios todopoderoso, el dueño del cielo y de la tierra y de todo el universo, se hizo pobre, como dice San Pablo, para que nosotros seamos ricos espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, riqueza espiritual. Eso es lo que Dios nos pide, no solo a los ricos, sino también a los pobres. Nos pide las dos cosas: pobreza de espíritu, que significa dependencia total de Dios, reconociendo nuestra absoluta incapacidad, pero al mismo tiempo riqueza en espíritu, que es abrazar y recibir todos esos dones celestiales que Dios nos ha dado en Cristo. Si alguien nos mira, hermanos, lo que debemos desear es que ellos miren a Cristo en nosotros, no que miren a nuestras posesiones. Si alguien nos mira, que miren a Cristo y sean salvos, que miren esas riquezas espirituales, esas virtudes, esa piedad que Dios ha producido en nosotros. Es lo único que sirve.
es lo único que vale la pena, es lo único que tiene herencia eterna, o que tiene recompensa eterna más bien. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: la piedad sin avaricia, eso es una gran ganancia, no las riquezas. Y la piedad tiene recompensa para esta vida y para la siguiente. Así que si nos vamos a afanar en algo, por usar esa palabra, afanémonos en más bien glorificar a Dios y deleitarnos en Él y agradecerle por lo que nos ha hecho en Cristo, sea a través de nuestra mirada a la exaltación futura o a través de la meditación en nuestra humillación temporal. Pero pongamos nuestro corazón en Cristo, porque en Él habitan todas las riquezas de Dios. Y si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así que, sea cual sea nuestra condición, vengamos hoy a Cristo en fe y arrepentimiento. Si hemos puesto nuestra confianza en las riquezas, en lo que somos, en nuestros títulos, en nuestros bienes materiales, hoy es el día en el que Dios nos llama a arrepentirnos, a pedirle perdón y a poner nuestra confianza y esperanza solo en Cristo Jesús. Que siendo rico se hizo pobre, se humilló hasta la muerte de cruz, sufrió una vida muy difícil y dolorosa, al punto que en ocasiones, como leemos en el Evangelio, el Señor no tenía dónde reposar su cabeza. Pero a Él no le importó, porque su vista estaba en la gloria futura, en el gozo de glorificar a su Padre y de salvar a su pueblo, y soportó con paciencia los sufrimientos, cargando nuestros pecados, cargando la ira eterna que merecemos, para darnos vida en abundancia. Abundancia espiritual, no obligatoriamente terrenal como muchos malinterpretan. Pongamos nuestra confianza en Él entonces e imitémoslo a Él. Aquel siervo humilde de Jehová, aquel varón de dolores que vivió para hacer la voluntad de Dios y que también sufrió por amor de la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos imitar y eso es lo que también nosotros debemos buscar: gloriarnos en Cristo y en las riquezas que Él nos ha dado, no en las riquezas de este tiempo ni en las cosas de este tiempo. Que Dios nos ayude, hermanos, y todos meditemos en este tema muy importante, grandes o pequeños. Tenemos niños, tenemos jóvenes que están creciendo muy rápido. No pongan su confianza en este mundo. No busquen imitar a la gente grande de este tiempo. Todo va a ser quemado por el fuego cuando Cristo regrese. Esa flor se va a marchitar. Más bien, pongamos nuestra confianza en el Señor y vivamos para su gloria. Y si experimentamos necesidad, no nos preocupemos. Dios tiene cuidado de nosotros y Él proveerá para toda nuestra necesidad, y al mismo tiempo, al final, Él nos exaltará, aunque ahora se burle de nosotros o nos menosprecie. Sea como sea, Santiago nos enseña en qué deben gloriarse los cristianos, y esa gloria finalmente es Cristo y sus bendiciones espirituales. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Amén. Gracias, Señor, por este pasaje de Santiago, un pasaje muy relevante, un pasaje que no es solo para los lectores originales, sino también para nosotros que enfrentamos esta dificultad, este contraste entre la pobreza y la riqueza. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que hemos adquirido, en lo que hemos logrado, en las posesiones que tenemos, en el apellido, en el nombre que tenemos, o incluso en los títulos o credenciales. Perdónanos, Señor, y ayúdanos más bien a poner nuestra confianza y gloria en ti solamente. Tú que siendo rico te hiciste pobre para darnos riquezas espirituales, para hacernos hijos del Dios Altísimo, para darnos esa fe que es más preciosa que el oro. Ayúdanos a apreciar lo espiritual y ayúdanos a no poner nuestra confianza en lo terrenal. También perdónanos por todas las veces en que ante la necesidad o la dificultad hemos dudado de tu providencia, nos hemos quejado de ti, nos hemos resentido. Más bien ayúdanos a aceptar lo que venga de tu mano, sea riqueza o pobreza, y más bien
como el hombre sabio de Proverbios 30, danos el pan necesario para no ser codiciosos, pero tampoco rebeldes. Ayúdanos a ser contentos y darte la gloria y apreciar esos dones celestiales que tenemos en Cristo y poner nuestra mira en las cosas de arriba del cielo y no en las cosas de la tierra, como dice el apóstol Pablo. Ayúdanos y bendícenos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén.